Hambre. Mucha hambre. Tanta hambre que ya estoy casi de mal humor. Mis locos, llegamos a un nuevo país. Manuel. Perdón, ñeñito, te pegué. ¿Tú te de golpe que me metí? ¿Cómo no te O sea, tengo hambre y aparte no viene y me cae a golpe. Bueno, sí, decidimos irnos de Albania para Grecia porque estamos locos, no encontramos... Y porque todo lo demás era o muy caro o demasiado complicado. Y vamos a tener que estar más de 20 horas en un autobús o pagar un dineral para ir a Serbia, donde realmente... Sí, no estamos muy interesados en ir, teníamos una invitación y se agradece muchísimo, pero ajá. Estamos en Corfú, una isla griega que vimos que tiene muchísimas cosas espectaculares, además de que realmente era lo más cerca de Sarande, que era donde estábamos en Albania. Vamos a explorarla, quédense viendo este video. Las playas prometen, solo que ya no confiamos en Google, así que tenemos que verla por nosotros mismos. Pero antes vamos a echar una jartada que tenemos hambre y la comida griega es espectacular. Estamos siguiendo una recomendación de una seguidora que nos dijo que fuéramos a un lugar que se llama Taberna Nino y estábamos en una plaza bastante turística, pero ya nos estamos alejando porque no nos gustan mucho los lugares turísticos y en principio dijimos, vamos a pagar un montón y no come tan rico, pero luego mira, nos metimos en un callejón. Ana, si no nos gusta, va a ser tu culpa. Y si nos gusta, gracias, crack. Esto es para que vean que los leemos, no a todos podemos responderle, pero sí tratamos de leer mucho de sus mensajes, de sus recomendaciones y las seguimos, aunque no los crean. ¿Quién quiere una lechuga? Qué buena se ve esa lechuga, amor. Yes. Where are you from? I am from Albania. Yes? Yes, yes. You like in Greece? I like Greece, yes. But Albania is better. Hemos llegado. Pedimos una cerveza típica, se llama Corfú, miren acá el nombre. Queremos hacer un récord Guinness, el que ha tomado más cervezas en mayor cantidad de países del mundo. Aunque no hemos documentado nunca nada, así que no sabemos si lo vamos a lograr. Pero miren, esta cerveza es de 500 mililitros, o sea, medio litro aquí. Sabroso, salud. Salud. Empezaron a llegar los platos, nos pedimos una ensalada griega que básicamente es tomate, pepino, cebolla, queso feta y aceitunas. Nos pedimos esto que se llama sofrito y es carne de vaca hecha con un sofrito con mucho ajo, orégano, perejil, se ve espectacular. Aquí casi que todo lo acompañan con papas fritas. Tenemos esto que se llama pastizada, que es una pasta también con una carne en salsa roja, se ve delicioso. Y esto que es como una especie de pasticho griego, no le entendí muy bien el nombre, pero nos dijo que era como masa, carne y salsa bechamel. Se pudiese decir que es muy similar a un pasticho, aunque quiero probarlo de primero. ¡Qué suavecito! ¡Oh! Miren, suavecito, suavecito. Uf, miren esto como se deshace la carne. No. Mi favorito de lejos. Grosería. Grosería. Pero este también se ve buenísimo. O sea, las carnes se pican con una cucharilla. Imagínense lo suavecitas que están para que se piquen con una cucharilla. Amor, eso tiene canela. ¿Favorito de todos? No, de lejos. De lejos. Se llama sofrito. Pídanlo, sofrito. No nos gustó nada, de verdad, todo estuvo súper malo. Tuvimos que dejar toda la comida porque vamos a tener que ir a un McDonald's, creo. Después de aquí un McDonald's, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Ah, malísimo. O sea, nos faltó lamer el plato de lo bueno que estaba. Todo ya está preparado, así que apenas llegas, ordenas, te entregan todo, es súper rápido. Eso sí, hay un poquito de gente, puedes esperar porque la rotación es rápida. Todo estaba delicioso, 100% recomendado, 100%. Ahí tienen, 52 euros toda esta comelona. Muy buena recomendación, Taberna de Tony. Además de la comida autóctona en Grecia, se dice que las pastas, los helados y las pizzas son demasiado buenas también por su proximidad con Italia. Voy a corregir, Taberna de Ninos. Ajá, ¿y qué dije yo? Tony.
Ah, de Tony, no de Nino. Nino. Es La verdad. pueden buscar en Google, les va a aparecer Taberna de Nino. Así es. Llegamos. Esta isla es bastante grande, nosotros decidimos quedarnos al norte porque es donde están las mejores playas y tuvimos que alquilar un carro ya que está como a 40 minutos desde donde llegan los barcos. Tuvimos muchísima suerte, pero conseguimos ese carrito que les acabamos de mostrar en 65 euros por día. Vamos a estar 2 días y digo muchísima suerte porque en internet estaban en 120 y dijimos, bueno, a la deriva. Y llegamos y nos los consiguieron. Y acá, bueno, está el Airbnb que alquilamos. Hello. Wow. Está súper guapo. ¿Como tú? En vez de sala tiene 2 camas individuales, tiene una cama matrimonial y además tiene un balconcito que está perfecto para guindar la ropa mojada porque estamos en una isla y uno aquí viene a la playa y casi nunca toman en cuenta ese detalle. Así que 20 puntos. Miren, esta es nuestra camita. Y acá esta es como la salita donde están las otras camas donde duerme ahí Luis. Está bien bonito. ¿Cuánto fue que costó esto por noche, amor? 111 dólares por 2 noches. O sea, menos de 60 dólares la Sí, noche. pero hay páginas de internet que te dicen que no, que esta isla es muy barata, que puedes conseguir cosas en 20 euros. No Embuste. sé A mí me da mucha risa porque se hacen muy virales como TikToks o Reels en Instagram en donde dice que isla demasiado barata y te dice comida por 2 euros, habitación por 10 euros. Pero dame la prueba, pero muéstramela. Nosotros cuando hacemos los videos de cuánto cuestan las cosas ponemos literalmente el screen recording o los captures de los pagos que nosotros hicimos o la búsqueda en tiempo real. Pero no decir los precios así a lo loco sin mostrar no ninguna ponemos prueba. nada de eso porque fue lo que pagamos y punto, pues. Exacto. Miren quién más por acá. Ah, aquí está el baño. Wow, el baño está bien, bien bonito. Nos metimos por un monte tratando de conseguir un lugar en el GPS para ver el atardecer y realmente, miren, nos llenamos de puras espinas, pullas y lo único que encontramos... Sí, una escena de película, una cascada que caía al mar y veíamos el atardecer, pero... Esto fue lo que encontramos, miren, ¿ves? Un huequito ahí, un huequito literalmente al vacío, ya les voy a mostrar. Miren, miren, miren. ¡Oh! Al voladero. Y aquí, bueno, aquí sí se ve el atardecer un poquito. Pero nada que ver. Todavía queda 1 hora para que caiga, así que vamos a tratar de encontrar una playa en donde poder verlo, devolvernos por toda esta locura. Pero esto es parte de la aventura, ¿no? Nosotros nos arriesgamos, conocemos los lugares y les mostramos a ustedes los mejores para que no tengan que cometer estos errores. No olviden suscribirse, ¿vale? Un botoncito ahí y activar las notificaciones. Gratis para ustedes y a nosotros nos ayuda un montón a seguir haciendo estas locuras. Ahora sí, locos, nos dio chance de llegar. Nos vinimos a esta playa, miren, Logas Sunset Beach. Y miren qué espectacular se ve eso para allá. Wow. Miren qué locura. El punto en donde estábamos por primera vez era ese ahí. Un huequito entre todo ese monte que se ve por ahí para poder ver el atardecer. Pero ahorita sí llegamos a un lugar espectacular. Y miren, queremos aprovechar para mostrarles nuestra nueva colección de camisitas. Esta se llama My Soul Chases the Sun, de 2 locos de viaje. Y aquí dice Sunset Lover. Pueden vamos a hacer pedirla, unas fotos, así que sí, vamos rápido. Vamos. pueden pedirla por la página web. Se lograron hacer las foticos antes de que se terminara de tapar el sol porque de verdad que está muy nublado, pero se disfrutó el momento. Yo también tengo tenemos 2 modelos, este que es en honor al Salto Ángel, al Querepacupaí Bená por su nombre indígena, y la otra que bueno, como la vieron, es la Sunset Chaser, Sunset Lover. Y ambos modelos los tenemos para hombres y mujeres en todas las tallas disponibles. La pueden ir a ver en nuestra página web www.doslocosdeviaje.com. Ya terminamos de ver el atardecer. El cielo todavía se ve un poquito rosado. Qué colores tan preciosos. Al lado está este bar que nos está invitando a tomarnos una cerveza. Así que ya saben, si quieren ver el atardecer aquí en Corfú,
Logas. Es su playa. Buenos días mis locos, en el segundo día por Corfú, esta isla de Grecia de la que nadie habla. Ahorita estamos en Agios Georgios Beach, una playa que está al noroeste de la isla. Y nuestro plan hoy es bajar un poco al sur y visitar las playas más icónicas de esta isla. Ya el agua está un poquito más fría. Si vieron el video de Ibiza, la playa en Ibiza estaba súper caliente a un punto que ya era desagradable. Esto está perfecta, tiene el frío perfecto para refrescarse y al mismo tiempo disfrutar sin morir congelado. Así es, ya me voy a quitar esta camisa que está haciendo un poquito de calor. Y vamos para la playa. Na, 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 na. She's calling me, oh, like the rainbow, She's calling me, oh, like the rainbow, Locos, ya nos dimos un chapuzón, la pasamos rico y recogimos todo para seguir explorando esta isla y conociendo más destinos interesantes. Vamos a ponerle puntuaciones a la playa. Yo le doy a esta un 10 de 10 porque a pesar de que no es wow, la playa más hermosa que he visto en mi vida, el agua está cristalina, tiene arena, fue fácil estacionarse, no hay mucha gente, tienes la opción de poner tu toldo o alquilar un toldo y eso me parece que está genial. Es tan amplia que no se ve la cantidad de personas que hay, que es bastante, pero no se siente. Yo le doy un 8 de 10 precisamente por eso, porque está muy vacía y me gusta no estar así tan apretados todos y el agua está muy cristalina, pero tengo fe que vamos a encontrar ese 9 y ese 10 de 10 en el recorrido, así que quédense viendo y si todavía no se han suscrito, denle clic ahí y activen las notificaciones para nosotros ir a montarnos en el carro. Seguro ya agarro y pongo 10 de 10 a todas las playas. Así seguimos esperando que se suscriban para ir a montarnos en el carro. Listo, gracias. Aquí andamos mis locos bajando unas escaleras para llegar a lo que creemos será nuestra playa favorita en Corfú. Y ya llegamos a nuestra segunda playa por el día de hoy, se llama Paleokastritsa. No sé si esa es la pronunciación, pero así se escribe literalmente, así que la pueden buscar en Google. A diferencia de la playa anterior, no tiene casi orilla, de hecho prácticamente nada. No hay arena, sino todo es piedra. Para entrar tienes que bajar por unas escaleras de uno de sus restaurantes. He visto que hay varios, así que hay varias escaleras y varias opciones para bajar. Creo que es una playa perfecta para venir con niños pequeños porque miren, esto parece una piscina. Eso sí, está súper cristalina y la vista es fenomenal. Creo que está entre mis favoritas y solo hemos ido hasta a 3. Después de llegar a esta playa les vamos a recomendar que traten de visitar una playa por día, porque las distancias, aunque no son tan largas entre playa y playa, las vías son con demasiadas curvas muy angostas y se hace eterno el camino. Imagínense que en tan solo 18 kilómetros desde la playa anterior a esta nos tardamos 45 minutos, pero bueno, nosotros estamos visitando todas las playas en el menor tiempo posible para que luego ustedes puedan planificar tranquilamente en qué playa quieren quedarse y esta es una opción muy recomendada. Y si todavía no me creen, vamos a verla desde el aire. Locos, ya salimos de Paleokastritsa. Bueno, todavía nos toca subir unas cuantas escaleras para llegar al carro. Mi valoración de esta playa es otro 8, porque si tenía mejor agua o más cristalina que la anterior, también hay que admitir que el espacio es muy pequeño y las piedras son como más grandes o más puntiagudas, así que una cosa solapa a la otra. Yo le pongo un 7, mi playa anterior fue un 10. Verga. Esta le pongo un 7 porque es muy pequeña, es toda de piedra, es transparente el agua, pero es toda de piedra, incluso ya estando dentro del agua. Para llegar tienes que bajar por unas escaleras, no es tan cómoda. No es mi tipo de playa. Y de hecho creo que es una playa que puedes visitar por un par de horas, pero no quedarte todo el día. De hecho, le estaba comentando a Emma que la rotación de gente es bastante considerable, porque la gente viene, se da un chapuzón, se va, me imagino que a otra playa, un restaurante, qué sé yo. Pero no es para estar mucho rato. Así es, seguimos recorriendo la isla, vamos a una tercera y última playa el día de hoy y les contamos qué tal. Después de manejar por 40 minutos, llegamos a la tercera playa del día de hoy y se llama Canal de Amor.
A simple vista se ve muy llena de gente, a diferencia de las anteriores que estaban un poco más vacía, pero tiene como tierra, porque no puede llamarse arena. Vean un poco, es como al borde de una montaña que se ve que se está como deslizando, pero sí se ve que por lo menos no hay piedritas en la orilla de la playa, entonces es mucho más fácil caminar. También hay un lugar por allá atrás en donde la gente se lanza y hay como una cuevita en donde puedes entrar. Pudimos hacer algunas imágenes con el dron, pero es que tenemos muchísima hambre y queremos seguir en este recorrido gastronómico por Grecia, así que no nos vamos a bañar en esta playa. Porque también somos gorditos de viaje, así que entiéndanos. Ahora vamos a darle la puntuación. Yo creo que es pequeñita, si bien es como en temporada baja, pero donde todavía el clima esté bueno, le puedo poner un 6. Verga. No, yo creo que 6. me voy con un eterno 8 de esta isla Corfú en Grecia, porque nuevamente, aunque no tiene el agua tan cristalina como las anteriores, es la única en la que podría estar en la orilla por mucho rato, inclusive acostado, porque odio acostarme en las piedritas y esto se ve que está delicioso allá abajo. Pero es que la orilla es muy pequeña, no Además. hay casi espacio. Creo que yo me quedo con la que visitamos en la mañana, ha sido mi favorita de lejos, le sigo dando un 10 de 10, esa está recomendadísima 100%. Así es, bueno, seguimos este recorrido, vamos a comer y todavía no se vayan porque queda video, queda recorrido por esta isla. Lo que hicimos y lo cumplimos, aquí estamos en una taberna, así se llaman los restaurantes típicos aquí, que nos recomendaron. Aquí se come comida local. La taberna se llama Drosia y miren, ya nos llegaron algunas entradas. Tenemos la típica ensalada griega. Y aquí Ñiñito se pidió 2 cositas para untar. No son salsas como tal porque son mucho más espesas. La primera se llama tzatziki, que es esta que tenemos acá. Y esta que tenemos acá se llama tropakteri. Tirocasteri. Tirocafteri. Pero el Manuel es quien los va a probar. Así que pues. vamos a voltear esta cámara. Ajá. Nos dijeron que Tenemos esta la era- Tirocafteri. Nos dijeron que esta era picantica, vamos a ver qué tan picante es. No. Muy Ajá, ¿pero rica. qué es? Es como, o sea, yo me imagino como un queso crema con especias, algo así. Está deliciosa, o sea, el picante es 1, literal como si tuviese pimienta. Sí se le siente, pero nada que pica. Y esta es una cremita de yogur con pepino, es una de las más típicas acá en Grecia. Vamos a ver. Esta cremita es demasiado refrescante, o sea, literalmente me la puedo comer en la mitad de la playa con un solazo. Delicioso. Y bueno, por aquí la ensaladita con quesito feta y todo que ya hemos probado mucho en estos últimos días. Está muy deliciosa. Todo está muy rico. Y eso que faltan los platos principales, ahorita se los mostramos cuando lleguen. Esta salsa, para los que llegaron a comer la Filet-O Fish de McDonald's, literalmente tiene esta salsa dentro. La hamburguesa de pescado de McDonald's tiene esta salsa dentro. Es la misma, exactamente la misma. Vida de yogur, no puede tener esa hamburguesa. Bueno, quizás esa es con queso, pero esta es con yogur, pero sabe exactamente igual. O sea, literal, yo estaba masticando y decía que tengo en la cabeza Filet-O Fish de McDonald's. Miren, y aquí también nos estamos tomando una cervecita local, salud. Cada cerveza aquí como esta cuesta aproximadamente 4 euros. Ténganlo en cuenta. Está deliciosa. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Cómo lo supo? Miren, esto es mi delirio. Lo amo. Nadie va a probar esto. Eso solo lo pruebo yo. Quesito feta en el horno. ¿Saben qué? Lo voy a probar yo. Vamos al pan. Seguro está súper caliente. Pídanlo. Queso feta al horno. O también lo consiguen como queso feta grillet. Grill. Sí, grill. Grillet. Acá nos llegaron los platos principales. Este que está aquí es sofrito, muy similar al que nos comimos ayer, que es una carne con cebollita, perejil. Esto que está acá se llama coquinisto y es un estofado de carne. Lo voy a probar rapidito. Miren, es espectacular como la carne se deshace sin cuchillo. Qué rico.
Y este es uno que quería probar ayer, pero no había en la taberna que fuimos ayer, pero sí hay hoy. Esto es un tomate relleno y esto es un pimentón. Y lo abren. Uy, miren esta delicia. Quizás en cámara no se vea tan apetitoso, pero huele. Uf. Esto no lleva ningún nombre griego. Se llama Stuffed Tomato and Pepper. Si vienen, pídanlo, pídanlo. No tiene carne, solamente arroz con especias por dentro. Y está alucinante. La carne, ¿qué tal estaba del 1 al 10? Deliciosa, deliciosa. Todo está increíble, todo está increíble. Locos, ya salimos del restaurante. Se llama así, Taberna Drosia. Mírenlo ahí. Se pagó 65 euros. No sé si por acá pueden ver la facturita. Por acá está. Estuvo muy rico todo. De hecho sobró comida para llevar. Estamos demasiado full. ¿Qué tal, Ñiñi? Súper. Si están por estos lados, les recomendamos esta taberna. Y si están más por el centro, por donde está el puerto, les recomendamos la que visitamos el primer día. Ambas muy buenas. Recomendada 100%. Cuidado, ok. Estos carros en donde dicen 2 maletas, literalmente caben 2 maletas y no cabe más nada, y pequeñitas. Pero bueno, sí ha salido muy barato el carro para los precios que conseguimos en internet. ¿Cuánto salió? $65 y en internet costaban 130 cada uno. Ya logramos entregar el carro, pero con media hora de retraso. Mis locos, de Chiripita estamos montados en este ferry en la isla de Corfú, nuestro día número 3 por Grecia. Teníamos que estar a las 9 en el puerto y resulta ser que cuando fuimos a entregar el carro, la tienda no estaba abierta, no había absolutamente nadie, tuvimos que esperar media hora y llegamos acá corriendo, pero lo logramos. ¡Se logró! Se logró. Ya vamos en camino, bueno, todavía no hemos salido, pero ya vamos encaminados a nuestro siguiente destino. Pero quédate viendo el canal, no olvides suscribirte y espera que el próximo video será en otra de las islas más famosas de Grecia. ¡Qué emoción! No dejes de dar un like y comentar. Nos vemos.